Buenos días, mi nombre es Pascual Mariño Jariel Javier y en esta oportunidad voy a tocar un tema en materia de ontología jurídica. Es un tema muy importante y que se aplica día, día a día a actuaciones y acciones del funcionario público o servidor público, o puede ser también el abogado en aplicación de sus opciones en materia jurídica, materia legal y entre otros aspectos de naturaleza normativa. Para ello, vamos a tener en consideración el desarrollo de la siguiente diapositiva. Vamos a tener en cuenta de que el ser humano es una persona de libre albedrío, en donde juega un papel importante en las tomas de decisiones, en sus actuaciones y resultados que puedan tener a raíz de sus acciones. Para ello, vamos a tener en cuenta el desarrollo de la práctica número 3 del curso de deontología jurídica. Eh, El tema a tratar es la ética para responsabilidades del abogado. Dentro del tema se va a desarrollar eh, el análisis de casos, las responsabilidades que hubiera entre la aplicación de la función de la ética del servidor o funcionario público, o de ser el hecho determinar la responsabilidad penal, la responsabilidad civil o administrativa que hubiera al hecho de que, aunado del caso elegido. Para ello, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que vendría a ser la selección de casos. La selección del caso, eh, en esa oportunidad, mm, es un caso real suscitado entre la Municipalidad Distrital de Constitución, en adelante la entidad, hacia mi persona, Pascual Mariño Javier Javier, por un caso controversial que es el despido arbitrario, despido nulo, despido fraudulento, despido indirecto, despido por represalia y despido con vulneración de los derechos fundamentales. Ese caso elegido ha sido interpuesto eh, ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil a razón de los hechos, de las actuaciones por parte de la Municipalidad Distrital de Constitución hacia mi persona. Han pasado casi un año y tantos meses de que el servil se pronuncia a favor de mi persona, indicando que se ha vulnerado los derechos fundamentales, se ha desvinculado injustificadamente mi persona con la Municipalidad Distrital de Constitución. Haciendo un antecedente del caso y haciendo un resumen para entenderlo mucho mejor, eh, en el año 2021, la Municipalidad Distrital de Constitución, mediante la carta número 8, notifica a mi persona el cese de mis labores con la entidad, aún sabiendo que el contrato en aquellos tiempos vigente era un contrato indeterminado. A razón de ellos, pese a, pese a que la entidad tenía conocimiento, emite la carta número 8, agradeciendo mis servicios prestados con la municipalidad. A razón de esos hechos, mi persona no se quedó en ese momento con los brazos cruzados, sino que también interpuso un recurso ante la Autoridad Nacional de Servicio Civil, interponiendo la demanda a la municipalidad contra la Municipalidad de Constitución, funcionarios y servidores por despido arbitrario, fraudulento, despido con vulneración de los derechos fundamentales, indicando, sustentando ante la autoridad del servicio civil, indicando que la mencionada carta
resulta abusivo, resulta ilegal, toda vez que se vulneró mis derechos fundamentales, derechos que se encuentran amparados ante la Constitución Política del Perú. Asimismo, dicho documento ha sido emitido con copias, una FIL, para que, a razón de sus funciones, amparado en la ley, pueda actuar de oficio contra la Municipalidad Distrital de Constitución. Estos hechos han llevado a mi persona de un tema muy amplio que, que los antecedentes muestran a continuación que las disposiciones finales y las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, dándome favor, a favor de que, precisando que los derechos han sido vulnerados por la Municipalidad Distrital de Constitución. A razón de eso, el Servicio Civil emite un oficio a la Municipalidad Distrital de Constitución, el oficio número 0948, Servir, indicando en su descripción que forma parte del documento, que informa a la entidad que ha desvinculado justificadamente mi persona, a pesar de que el régimen de especial de contratación administrativa de naturaleza indeterminada ha sido preestablecido en el artículo 10 del decreto legislativo 1057 y otras normas de ordenamiento jurídico. A razón de eso, señores, haciendo un resumen de los antecedentes del caso expuesto, vamos a determinar la responsabilidad civil, responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa por parte de la Municipalidad Distrital de Constitución. Ese hecho es muy lamentable, que no solamente se ve ante esa entidad, sino también se ve hechos que son vistos ante las entidades a nivel nacional. Para ello, en el caso específico que en ese momento estamos tomando, determinaremos que la responsabilidad civil es el despido arbitrario, el despido indirecto, el despido fraudulento, el despido con represalias, el despido con vulneración de derechos fundamentales por parte de la Municipalidad Distrital de Constitución. A pesar de que el régimen laboral especial de contratación en aquellos tiempos, un contrato, establecía que era un contrato de naturaleza indeterminada, sino que la municipalidad no hizo una observancia genérica, no hizo una observancia analítica de las normas jurídicas de la ley del decreto legislativo 1057, sino que la Municipalidad Distrital de Constitución ha vulnerado los derechos fundamentales del trabajador. A razón de esos, de las vulneraciones, también podemos ver la responsabilidad penal del funcionario público que emitieron, el funcionario público, el servidor público, que emitieron la carta número 08/2021, y otros que, abusando de sus atribuciones por el hecho de ser funcionario y servidor público, ha ordenado un acto arbitrario que de una u otra manera causó perjuicio hacia las personas con el despido. De la misma forma, a razón de eso, mi persona no interpuso la acción penal contra el funcionario. A razón de que muchas veces la justicia peruana es muy lamentable, de que muchas veces interponer una demanda penal es una pérdida de tiempo, es una dilación de tiempo, porque eh, en la justicia penal no hay celeridad de casos, no hay celeridad de actuaciones por parte del Ministerio Público y las entidades competentes. Y a razón de eso, dejamos
interponer una acción penal contra los servidores y funcionarios públicos de aquel momento. A razón de eso, el desconocimiento de las acciones por parte del dinero público en la emisión del documento, haciendo conocer mi cese de mis servicios, se contempla el abuso de autoridad en aquel momento. Ellos, a razón de esos delitos de abuso de autoridad, son tipificados en el artículo 376 del Código Penal, donde establece el tipo del delito de abuso de autoridad, el hecho que determina la pena privativa de libertad no mayor de 3 años. El hecho de las actuaciones por parte de la municipalidad y sus funcionarios públicos en aquel momento es la responsabilidad administrativa que pudiera haber, es la responsabilidad de la sanción de eh, sanciones por no actuar conforme al ordenamiento jurídico. Otra de las sanciones administrativas que podría realizar la entidad es determinar responsabilidad a la sugerencia de recursos humanos, indicando de realizar trabajos, ¿cómo se llama? No pagadas, trabajo, como se llama, por no actuar bajo las normas del ordenamiento jurídico. Según el análisis de casos realizado, vamos a entender que las infracciones de éticas cometidas por los funcionarios y servidores públicos de aquella entidad es la transgresión de los principios, deberes. Uno, el código de ética se transgrede bajo los principios. Uno, los principios que transgredieron la Municipalidad de Constitución. Dos, las obligaciones y provisiones que establecen las normas del código de ética de la función pública. Las infracciones legales cometidas, señores, podemos determinarles en muchos aspectos, porque la infracción legales fueron, uno, la infracción a la Constitución, que establece los derechos fundamentales de la persona y del trabajador. Dos, que podría ser el artículo 51 de la Constitución, donde establece la aplicación de la jerarquía de la ley. Tres, el desconocimiento, la infracción cometidas por los funcionarios y servidores de la municipalidad, es la acción ilegal por desconocimiento de la norma de la ley 30.131. Señores, es un caso muy lamentable hacer un análisis de evaluación de ética de los funcionarios y servidores, en adelante también la gerencia de asesoría legal a determinar un caso y determinar mi cese de mis servicios. Hacemos un análisis de violación de código de ética. La pregunta es para cada uno de nosotros y como también a la municipalidad y sus funcionarios, si actuaron conforme a la ética, conforme ¿cómo se llama? A la función pública, no actuaron conforme a la ley, no actuaron conforme a la probidad durante el desempeño de su función, no actuaron bajo los principios, no actuaron bajo los valores, no actuaron bajo los deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia del ejercicio de la función pública. Muchas veces eh, el funcionario público, el servidor público actúan a razón por desconocimiento. Para ellos, vamos a establecer las posibles prácticas para evitar esas violaciones. Una de las propuestas que podemos establecer en el presente caso es el desarrollo de capacitaciones a los servidores y funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Concepción en temas del Código de Ética de la Función Pública, para de alguna u otra manera en las próximas acciones que vulneran derechos fundamentales pueden actuar de manera con probidad en ejerciendo sus funciones en la entidad. Otra de las, ¿cómo se llama? Prácticas para evitar estas violaciones
es incentivar a los servidores públicos al estudio de las normas legales, de la función, de aplicación de su función en la entidad y reglamento, y de la misma forma actuar de manera con profesionalismo, con principios y valores de la función pública. La evaluación legal y las implicancias legales del caso, incluyendo los posibles cargos penales, responsables civiles, administrativas, determinamos lo siguiente. Uno, que las implicaciones legales infringido ante ese caso ha sido la Constitución Política del Perú y de la misma forma el artículo 51 y el artículo 376 del Código Penal, donde establece que el abuso de autoridad del funcionario público que hace de abuso de sus funciones, de sus atribuciones, comete, ordena un acto arbitrario, pueden establecerse una pena reprimido o con pena privativa, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Y otra de las implicaciones legales, que el caso incluyendo las posibles sanciones, es las sanciones de servidores públicos por no actuar conforme al ordenamiento jurídico. Muchas veces las grandes preguntas que a veces surgimos en ocupar un gran cargo en una entidad pública es que si actuaremos conforme al ordenamiento jurídico o actuaremos conforme a la función del Código de Ética de la Función Pública. Muchas veces ese grandes diferencias llegan a que los funcionarios públicos y servidores públicos deben tomar decisiones mm, muchas veces muy difíciles, ¿no?, que tienen que afrontar. Otro, si el informe del presente caso es en que se ha determinado de que se ha vulnerado los derechos fundamentales o, al haberme despedido, o también de las, ¿cómo se llama? Hubo dentro del caso propuesto de que hubo un despido fraudulento, un despido con represalia, un despido con vulneración de derechos fundamentales. De la misma forma, pues, también los funcionarios públicos y servidores públicos en aquel momento no actuaron conforme o de acuerdo a la ética de la función pública, transgrediendo de la misma forma los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico y derechos fundamentales que establece. A razón de eso se concluye haciendo un análisis general de que en el desarrollo del proceso se vulneró el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, donde establece que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son los derechos fundamentales de la sociedad y del Estado, son el fin supremo de la sociedad y el Estado. De la misma forma, haciendo una alusión, se concluye, punto 2, la responsabilidad penal que hubiera ah, ah, tenido a los funcionarios públicos en el caso de que si la persona hubiera iniciado una demanda penal contra los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad de Constitución por el hecho de que hubo abuso de autoridad y es tipificado en el artículo 376 del Código Penal, abusando de sus atribuciones y funciones establecidas. Eh, Otro de los hechos que se concluye que la actuación de los funcionarios públicos no actuaron conforme a la función de la ética del profesional, sino que no actuaron con probidad durante el desempeño de su función, vulnerando así el código de ética de la función pública. A razón de esos, haciendo un resumen, una reflexión en aplicación de esos hechos, muchas veces ocupar cargos en una entidad pública recae de mucha responsabilidad para la toma de decisiones y de otra manera siempre aplicando las normas jurídicas emanadas de un ordenamiento jurídico y de esa manera mm, eh, representar a la sociedad en buen
en el buen profesional, y aunado a ello, eh, la aplicación de ética del profesional en las acciones y resultados y las actuaciones que dan lugar a cada uno de ellos. Muchas gracias. Ese está mejor, ¿no?